este cuadrito que ustedes tienen acá, que yo podría agrandar, pero no mucho más porque tengo dentro de un trabajo. Ah, porque antes les mostré un PowerPoint y ya estoy mostrando trabajo, ¿no? Bueno, acá estamos en la Segunda Guerra Mundial, chicos. Esta curva que yo estoy marcando acá, ¿ven? Es la caída, una caída de la construcción. Entonces, lo que yo simplemente quiero comenzar a marcar es que efectivamente estamos frente a un shock externo. Estamos frente a un shock externo y que va a afectó seriamente a la economía argentina. Oh, esperen que estoy re lento. Esperen un segundo. ¿Qué le pasa a esta porquería? Voy a abrir el Power de vuelta. Ay. Voy a decir a mi favor que estuve hasta recién con el articulito este, que en cualquier momento me va a arruinar la vida. Ahora sí. No sé qué. Ahí no vemos nada, profe. Ahí sí estamos viendo el trabajo de... Bueno, entre tanto, la Asociación de Argentina de Historia Económica me avisa que le debo la cuota. Bueno, voy a achicar un poco para que yo le pueda ver las caras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Copita. Ahí estamos. Bueno, vamos a trabajar con tres textos que son los de Rapaport, el de Berchenoff y en Túnez y el de Juan Carlos Torre en la compilación de Lynch, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzar? Básicamente por la siguiente idea. Olvídense del PowerPoint, ahora volvemos. Prestenme atención. Lo primero que hay que entender sobre el contexto económico y social de la segunda posguerra es que al menos desde mediados de la década del 30, quizás desde antes, al menos desde mediados de la década del 30, repito, la economía nacional, la política nacional, los actores de la política nacional leían la realidad económica argentina a partir de la experiencia internacional. Y los clivajes políticos, las coaliciones, las alianzas, se organizaban en buena medida en función de la realidad internacional. De manera que los clivajes respondían básicamente a los avatares de la Guerra Civil Española, los avances y retrocesos de los fascismos y luego de los avatares del conflicto militar. Este es el único gran ordenador de la política argentina en esta etapa, no, por supuesto que no. Hay otros ordenadores, pero vamos a entrar después. Son dos o tres. El primero, digamos, ustedes ya lo conocen, a partir de 1930 hubo un golpe de Estado que resulta de una serie de procesos de reorganización se terminó transformando en formalmente una república y una democracia, pero que funcionaba de forma fraudulenta, y eso le daba a la política muchos tintes. Uno de ellos era un importante elemento faccioso, ¿no? Es decir, parte del funcionamiento de las alianzas políticas tenía que ver con la coalición entre facciones. Por otro lado, otro gran ordenador de la política argentina en esta etapa tenía que ver con los reacomodamientos que habían supuesto el shock que había significado para la Argentina la crisis del comercio internacional que se desató a partir de 1929, los avances del proceso de industrialización y las transformaciones tanto del rol del Estado como de sus capacidades en el sentido de la creación de nuevas instituciones y también de cierta orientación, digamos, anticíclica que en más de un momento el Estado va a tener. En otras la intervención va a ser más procíclica, pero en todo caso hay un nuevo rol del Estado en general y hay una mayor capacidad del Estado también en general, por cuanto, digamos, hay más agencias y instituciones estatales que permiten desarrollar más instrumentos de intervención. Hablamos de algunos, las juntas reguladoras, el Banco Central.
no sé, la Comisión para la Promoción del Intercambio, y se van a ir sumando otras a lo largo del periodo que ya vamos a ver, digamos, como la Marina Mercante, como fabricaciones militares. Otro clivaje, digamos, importante de la política en esta etapa tenía que ver, digamos, entonces en buena medida la política funciona en clave facciosa argentina y tiene que ver con la capacidad de legitimarse que tiene esta república que funciona, digamos, de manera fraudulenta y las lecturas que sobre ello hay. Y esta cosa, digamos, facciosa es importante por cuanto uno de los desencadenantes, no el desencadenante, pero uno de los desencadenantes que se van a traducir en el golpe de Estado es que progresivamente al final del periodo van a fallecer fortuitamente una serie de líderes de coaliciones que de alguna manera tenían la capacidad de articular detrás de sí simpatía. Me refiero fundamentalmente a Ortiz y Alvear y en menor medida también a Justo. Eso por un lado. Por otro lado también hay una nueva realidad que es cada vez más presente. Nosotros ya estamos en 1939, ahora ya no estamos más en 1930, que son las fenomenales transformaciones demográficas que se suscitaron a partir de la crisis del agro y el avance del proceso sustitutivo. Eso se tradujo en un aumento en una enorme transformación demográfica vinculada a los aumentos de la tasa de urbanización resultante de las migraciones internas, el traslado desde el campo hacia la ciudad. Digamos, esto va a significar un importante desafío que en muchos casos aparece como de modernización institucional para incorporar estos nuevos sectores a la vida urbana, digamos, y cuánta capacidad hay de hacer eso. Finalmente también otro importante componente es la actividad fundamentalmente sindical, ¿no? Y bien importante también porque al final de esta etapa nosotros vamos a terminar con un bombo que resuena a 1945. Entonces, parte de la pregunta es, bueno, ¿cómo llegó Perón acá? Y otra parte de la pregunta, cuando uno ya analiza el peronismo y no la llegada de Perón, es ¿qué fue el peronismo? Digamos, ¿cuál fue la naturaleza del peronismo? Pero aparecen las preguntas clásicas o las interpretaciones clásicas. Como pregunta, nos podemos preguntar, digamos, ¿fue un gobierno republicano? Ya vamos a responder eso, no sé, quiero anticipar, ¿no? Pero otras preguntas que aparecen es, Perón, digamos, fundó una república sindical, digamos, ¿cuál fue el peso de los trabajadores en el peronismo? Para entender eso, si uno dice, bueno, ¿cuál fue el peso de los trabajadores en el peronismo? Lo primero que tiene que preguntarse es, ¿qué hacen los trabajadores ahí? ¿No? ¿Qué hacen los trabajadores ahí? Si nosotros, pero no qué hacen en el sentido de por qué son peronistas. Bueno, podemos preguntar además por qué se hacen peronistas. Pero en todo caso, el primer dato es que ahí están, ¿no? Y yo les digo, buenos días, digamos, me llamo Juan, el primer dato es yo soy, ¿no? Después vemos qué hago acá. Entonces, ¿qué hacen estos tipos acá? ¿Y por qué digo qué hacen estos tipos acá? Porque si nosotros considerásemos dos cosas que habitualmente las miradas más de tipo generalistas y si ustedes quieren más o menos desinformadas sobre la historia argentina suelen indicar, sostienen algo así como que, bueno, durante el periodo exportador no había industria, ¿no? Eso nosotros observamos que es más o menos falso. Y que a partir de los 30 el proceso de industrialización fue más o menos incipiente. Eso también requiere muchísimos ajustes. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre de 1945, por primera vez en la historia argentina, los trabajadores impusieron una solución política. Pero para poder imponerla, primero tenían que tener la capacidad de constituirse como una mayoría. Y si son mayoría, uno tiene que preguntar si estos tipos dónde trabajan. Y si uno responde, bueno, trabajaban en la industria, entonces tiene que decir, pero escúchame, entonces la Argentina ya no era una economía agroexportadora, porque ¿qué hacen estos tipos que son mayoría trabajando en la industria? ¿Se entiende? Entonces, comprender la naturaleza de estos múltiples procesos que convergen en un conjunto de transformaciones de gran significación para la historia argentina es, digamos, prioritario. Si uno tiene una imagen más romantizada, más esquemática, más dura de la historia económica argentina, en la cual no hay vasos comunicantes entre las experiencias, no puede entender jamás este fenómeno, ¿no? De hecho, es parte un poco de lo que de las lecturas que hacen las agrupaciones que no apoyaban a Perón en 1945. Ustedes recuerdan que las primeras, o algunas de las primeras interpretaciones tienen que ver con esto de, y acá esto funcionando utilizando el lenguaje nativo, ¿no? Digamos, cabecita negra,
o en todo caso los descamisados, es decir, cierta sorpresa, por ejemplo, para el Partido Socialista, para el Partido Comunista, los que movilizan en el 17 de octubre de 1945 son el lumpenproletariado, que dicen así, el lumpenproletariado. La traducción alemana de lumpen es trapo de piso, ¿no? Y bueno, Marx usaba esta categoría para hablar de, digamos, sectores básicamente marginales, que bueno, más vale perderlo que encontrarlos, para decirlo. Lo perdimos. Sí, se fue de la reunión. Queda todo tu cargo, Sebas, ¿eh? No, ahí volvió, creo, pero está silenciado, ¿no? Sí, está silenciado. Ahí está, ahí volvió. Sí, no sé qué pasó, perdón. Son los problemas de hablar tarde del movimiento constitucionalista. No, yo no hablo mal, al contrario. No hablo mal, digamos. Es la mirada de los actores del periodo, digamos. Ya, si la clase nos alcanza, vamos un poco a ver un poco esas miradas. Bueno, entonces uno ve estas fotografías y ahora cobran un poco más de sentido, digamos. Porque ese meeting que uno ve, si yo no me recuerdo mal, Sebastián, es de 1934, pero puede ser. Es del 38, abril del 38 en el Luna Park. En el Luna Park, que es una movilización, digamos, de los habitantes de Argentina que están a favor del nazismo, ¿no? Que, digamos, por supuesto no eran mayoría, pero existían, digamos, ¿no? Hace poco volvieron a reflotar esa imagen. Sí, claro. Ahora, digamos, para nosotros los historiadores no buscamos repartir culpas, pero sí, en todo caso, reponer las perspectivas del periodo, ¿no? Digamos. Por supuesto que nada se puede decir al favor del nazismo y es altamente reprobable. Y todo eso es cierto y es lo principal. Un régimen totalitario, genocida, de lo más nefasto de las experiencias humanas. Pero sin embargo, hay que entender, digamos, que entre... Y vuelvo a repetir, voy a tener mucho cuidado, porque esto es importante de comprender. El nazismo, inicialmente, digamos, es uno más de los movimientos, digamos, fascistas, y tiene en su discurso mucho más marcado el antimarxismo que el antisemitismo. Esto, digamos, la historiografía lo conoce muy bien, no es ninguna genialidad, y para tener cuidado, porque es un tema sensible, voy a decirle, era un clásico que es Ian Kershaw, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque yo les decía hace un ratito que los clivajes políticos en Argentina hacia finales de los 40 en Argentina se constituyen en buena medida a partir de las miradas que hay de la evolución de la política internacional. Y uno de los clivajes, por supuesto, es pro-eje. Está claro que los nazis, digamos, son fascistas, o eran fascistas, y que eran racistas, ¿no? Ahora, 1938 a 1939, inclusive 1940 y pocos, es un contexto que permitiría apoyar un régimen fascista y racista sin conocer la existencia de los campos de concentración. ¿Se entiende? Y por supuesto que siempre está... es altamente reprobable cualquier experiencia de tipo racista. Sin embargo, creo que tenemos que reponer la mirada histórica y reflexionar en torno de la idea de que, aunque era reprobable en el periodo y es reprobable ahora, digo esto porque estoy teniendo cuidado de si soy o no soy anacrónico, no lo soy, era reprobable también en el periodo, existían infinidad de actores que decían, digamos, el antisemitismo es una locura, pero una cosa es ser antisemita y otra cosa es estar a favor de la Shoah o el Holocausto, o un genocidio en masa, ¿se entiende? No es lo mismo. En ese sentido, no va a significar, para buena parte de los actores políticos argentinos y otros lugares también, no significa exactamente lo mismo la adhesión al nazismo previa
al holocausto que posterior al holocausto. Y esto no pone matices. Por supuesto que ya habían pasado la noche de los cristales rotos, y se habían organizado pogroms. Digamos, nadie podía ser ingenuo, ¿no? Nadie podía ser ingenuo, pero el volumen de lo que después se conoció, todavía en algún caso, A, no había acontecido, B, podía ser relativamente desconocido. Vuelvo a repetir, esto no exculpa a nadie, sino tratando de reponer cuáles son los orígenes de las simpatías pro-eje, que vienen dadas, por supuesto, por los sectores fascistas, por supuesto que hay una cuestión vinculada al paisanaje en torno a la alemanidad que existe en Argentina, por supuesto que también hay alemanes antinazis, ¿no? En la década del 30, de hecho, se fundan algunas asociaciones, una de las más importantes, se autodenominó la Otra Alemania, organizada por Roberto Alemann, el que es pariente, digamos, de Roberto Alemann, el que después era ministro, para la gente más grande, digamos, pariente también de Katia Alemann, la actriz. La Otra Alemania, que era la Alemania antinazi, ¿no? Digamos, republicana y antinazi, no necesariamente marxista, pero sí antinazi, participante en alguna medida de los frentes populares, digamos, algo así. Y esa asociación, esa comunidad, ese grupo de interés, esa agrupación, la Otra Alemania, fundó, por ejemplo, el Argentinian Tageblatt, que es el diario hoy en día, el diario de la comunidad alemana en Argentina durante buena parte del siglo XX, y también el Colegio Pestalozzi, que probablemente los que son de Capital conozcan. Esto para que quede claro que no todo alemán ganando vuelta en la década del 30 son nazis, mucho menos, ¿no? Por otra parte, digamos, los alemanes, y sobre todo el ejército alemán, había despertado mucha simpatía desde comienzos del siglo, pero sobre todo a partir de 1914, por sus características y capacidades militares entre el ejército argentino. Y eso también explica cierta relación inicial de simpatías entre buena parte de los miembros del ejército argentino. Que esto no quiere decir, por supuesto, digamos, que no había fascistas en Argentina y que muchos de los que apoyan al nazismo eran fascistas declarados y al mismo tiempo, digamos, racistas declarados y conscientes de la barbaridad de lo que eso significaba. Pero había otras agrupaciones, digamos, hay una marcha de un Frente Popular en 1936, por ejemplo, que rechaza todo esto, y progresivamente los partidos liberales, los partidos socialistas, los partidos comunistas, digamos, se unen en la denuncia en contra, fundamentalmente, de lo que está pasando en Alemania. Entonces uno podría decir que hay dos clivajes, digamos, ¿no? Uno conservador, fascista, antisemita, corporativista, y otro, digamos, más bien heredero de la tradición liberal del siglo XIX en sentido amplio, ¿no? Y estos sectores, digamos, al mismo tiempo asumen posiciones confrontadas en torno a la guerra. Unos son pro aliado y otros son pro eje. Sobre esto, por supuesto, también va a influir la diplomacia, que ahora vamos a ver un poco, que también va a condicionar las filiaciones de estas facciones. La Argentina, por supuesto, se declarará neutral, será neutral, hasta el final de la guerra, en el que casi por la galería, digamos, declara el inicio de las hostilidades contra el eje, pero ya con el hecho consumado, digamos. En América Latina los que participan con algún nivel de intensidad en la Segunda Guerra Mundial son los brasileños. Bueno, entonces, ¿cuál era la situación política bajo el régimen neoconservador de la Concordancia? Y acá el neo no es menor, digamos, ¿no? Porque estamos diferenciando de los conservadores pre-1914, ¿no? Aquellos que uno podría decir habían conducido la política argentina en el periodo 80-14 y que en última instancia al final del periodo, los últimos años del periodo, estaban agrupados en torno al PAN y sus derivados. Decimos neoconservadores porque después del golpe de 1930, digamos, existe la perspectiva, vuelvo a repetir, de que hay que sostener una república, que la Constitución es un norte, pero que la ciudadanía y la sociedad argentina no son lo suficientemente modernas y racionales como para cumplir con otras pautas que indicaría la racionalidad moderna, que para estos militares y neoconservadores básicamente es votar al olvidar, digamos, o expresiones similares.
El primero de estos presidentes había sido Agustín P. Justo, ¿no? Que era un militar, incluso había sido un militar golpista de gran prestigio entre las Fuerzas Armadas y luego también, digamos, en el resto de la sociedad civil. Gobernó la Argentina a través de un régimen fraudulento entre 1931 y 1937, y dentro de ese régimen fraudulento, como formalmente había una república, existían algunos bolsones de modernidad y democracia, digamos, más o menos transparente, sobre todo en la capital federal y en la ciudad de Rosario, ámbitos en los que tenían mayor participación lo que era, además del Partido Radical, que a partir de 1937 va a levantar, digamos, va a participar de elecciones. También el Partido Socialista Independiente y el Partido Demócrata Progresista, los conservadores, digamos, van a participar sobre todo de la arena política de los espacios que acabo de referir, que son como bolsones de democracia. Con cierto espíritu democratizador en el sentido de evitar las prácticas del fraude. Es decir, se elige a Ortiz, que es un radical en 1935 presidente, y Ortiz tiene cierta impronta democratizadora, digamos, ¿no? O sea, Ortiz es un radical, digamos, asociado a lo que había sido la concordancia, así gana, pero su mandato impulsa el transparentamiento, ¿sí?, de las prácticas electorales, digamos, ¿no? Lo cual le va a significar confrontar con los sectores conservadores dentro de las coaliciones de gobierno que eran más proclives a continuar con las prácticas del fraude. En la década del 30 nosotros no lo decimos nunca, pero es también, digamos, el fraude está también muy asociado a la corrupción, digamos. La literatura, la filmografía desarrolló una frase, la década infame, ¿no? Es decir, en la década del 30 los episodios de corrupción fueron moneda de cambio, por ejemplo. Lisandro de la Torre, digamos, que a la postre, digamos, parecía como el fiscal de la República, era un senador demócrata progresista de Santa Fe, del sur de Santa Fe, que había sido incluso candidato a la presidencia en 1916, lleva adelante, digamos, un conjunto de denuncias vinculado a la contabilidad de los frigoríficos británicos que tenían acuerdos comerciales con Argentina de resultas del Pacto Roca-Runciman, y entonces, digamos, se encuentran cada vez prácticas más fraudulentas que denuncian el Senado, y en el Senado de la Torre es víctima de un atentado organizado presuntamente por Alberto Barceló, que era un caudillo de Avellaneda ligado al Partido Conservador. El compañero de bancada de la Torre, Enzo Bordaberry, se interpone ahí en el atentado y lo terminan matando. De resultas de esa situación, Lisandro de la Torre acusa a Federico Pinedo, el ministro de Economía, de estar tras bambalinas de todo esto, y Federico Pinedo y Lisandro de la Torre se terminan batiendo a duelo. Y allí es que se le corta la cara a Lisandro de la Torre y después que lo conocemos como una persona con barba. Luego finalmente termina suicidándose Lisandro de la Torre, y en los motivos del suicidio, por supuesto, no me voy a meter porque tiene que ver un poco más con una cuestión más psicológica, psiquiátrica, ¿no? Pero ahí tenemos un caso de una enorme corrupción, también otros vinculados con los puertos de Rosario, que vencían las concesiones y se extendieron, los fraudes de tierras en el Palomar, digamos. Tenemos una república que funciona fraudulentamente en términos de las prácticas electorales, pero también en clave muy corrupta, ¿no? Esto hay que decirlo. Entonces, la combinación de estas prácticas políticas sumadas a las experiencias de fraude, sumado, digamos, a la ausencia de la legitimación popular, justamente porque la democracia no está funcionando, sino que está haciendo trampa, progresivamente este régimen va perdiendo, digamos, su capacidad de actuar, ¿no? Es decir, y su legitimidad. Esto es importante porque para que funcione la política necesitamos no solo la legalidad, la institucionalidad, sino también la legitimidad, ¿no? Es decir, que el resto de los actores reconozca que lo que yo hago, no quiero decir legítimo para no ser redundante, pero sabe la legítimo. Yo siempre pongo un ejemplo muy exagerado, que puede ser que en términos legales esté equivocado inclusive, pero vale bien la pena decirlo por su capacidad pedagógica. Vamos a suponer que en este momento salgo a la calle y me encuentro con una anciana de 105 años, digamos, lisiada de varias maneras y ciega, que me pide que la ayude a cruzar la calle. No hay ningún peligro de vida, por supuesto, pero me pide
yo voy a cruzar la calle y yo le digo, no, señora, la verdad que no tengo ganas. Bueno, en principio eso es perfectamente legal, pero realmente es muy poco legítimo, digamos. Todos ustedes dirían, ¿qué estás haciendo, campeón? Entonces, la mirada de los actores, digamos, la mirada de la sociedad civil sobre las prácticas políticas son importantes por cuanto, digamos, permite construir un sustrato de legitimidad que es importante para hacer política, ¿no? Y esa legitimidad es la que está perdiendo el régimen. Como les decía, Ortiz va a llevar adelante un plan de normalización institucional que le va a provocar luchas internas en torno a la coalición gobernante. Él finalmente, digamos, tiene un problema de salud, entiendo que es diabético, de resulta de lo cual se le afecta la vista, ¿no? Y se va quedando ciego, pobre hombre. Y entonces pide licencia y es reemplazado por Castillo, que era, digamos, una persona muy asociada al régimen conservador y muy asociada a las prácticas fraudulentas. Y de alguna manera Castillo es una vuelta atrás de todo este proceso y eso provoca nuevas rispideces con los sectores, digamos, que aplaudían los avances, que habían aplaudido los avances que había dado Ortiz en ese sentido. Existía una práctica que hay que entender, que es importante, y era que en ese contexto en el cual, digamos, la democracia era fraudulenta, el candidato a presidente que tenía la veña del presidente anterior y que estaba asociado al Partido Conservador era el candidato opuesto. Y entonces Castillo va a elegir como candidato a Robustiano Patrón Costas, un señor tucumano también asociado a la élite más tradicional, conservadora, asociada a las prácticas fraudulentas, mientras que también por esos días, digamos, el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires estaba proponiendo a Santa Marina, ¿no? A Ramón Santa Marina. Finalmente el mitin del Partido Conservador debía resolverse el 4 de junio de 1943, ahí se resolvía la candidatura, y el 4 de junio de 1943 hay un golpe de Estado que se llama la porque interrumpe todo ese proceso. La política argentina frente al comercio exterior es neutralidad, ¿no? Eso va a tener un conjunto de efectos particulares sobre la economía argentina. Ahora vamos a ver la crisis general y el impacto general de la Primera Guerra Mundial sobre la economía argentina, pero hay que decir que la Argentina es neutral. Eso va a provocar problemas diplomáticos, va a provocar problemas con Estados Unidos en torno a las conferencias que según vi estuvieron subiendo en los chats y seguro Sebas respondió, de Río de Janeiro, de Washington, de La Habana, en las que básicamente la posición norteamericana era lograr que en bloque América Latina declare la guerra y Argentina se mantiene neutral. Eso por supuesto genera rispideces con Estados Unidos, que a la postre Argentina tendrá que saldar diplomáticamente, por ejemplo, en el contexto del Plan Marshall, ya veremos, pero que en el corto plazo le va a permitir a la Argentina tener cierta capacidad de comerciar, tanto con Alemania como con Inglaterra, pero también la posibilidad de que no hundan los buques argentinos, cosa que tampoco era menor, ni para los ingleses para sostener el esfuerzo de la guerra, porque la carne argentina iba hacia los ejércitos ingleses en gran medida, ni para los alemanes que tenían intereses estratégicos también en Argentina, vinculados fundamentalmente al espionaje, a la política, a la diplomacia en general, digamos, ¿no? Bueno, por otro lado, ahí aparece el cartel del GO. ¿Qué es el GO? En primer lugar, el GO es algo que no sabemos si existió, entonces esto es bastante importante, ¿no? Digamos, porque era una logia secreta, lo primero. Digamos. Entonces no estamos muy seguros, porque efectivamente no hay tanto documento que diga, hola, ¿qué tal? Nosotros somos el GO, ¿no? Pero el GO, esta logia secreta, y no es menor que sea secreta porque era un conjunto de oficiales militares, y como ustedes saben, la normativa del ejército indica que no se puede participar de la política en términos de generar agrupaciones de interés. Por supuesto que los militares pueden votar, pero no pueden, digamos, participar de agrupaciones de interés en tanto militares. Y el GO es el nombre, aparentemente es el Grupo de Oficiales Unidos, digamos, un grupo de oficiales del ejército, que empieza a discutir sobre la política, que tiene en principio, digamos, una mirada neutralista, que el neutralista muchas veces se parece a proeje también, digamos, depende de quién sea el neutralista, esto es importante también, digamos. Cuando el neutralista es el dueño de un frigorífico, lo que quiere es vender carne. Cuando el neutralista es un representante de la Iglesia Católica o de los militares, y para el 43 hay cierta simpatía con el eje, lo cierto es que en el GO, digamos, tiene una perspectiva neutralista, catolicista, represiva, ahí con el power.
vamos a decir, organicista, digamos, ¿no? Una mirada un poco más organicista, corporativista de la sociedad. Pero en todo caso, digamos, está claro que en principio el GO no se asume como heredero de la tradición liberal, digamos, de Rousseau para acá, ¿no? Profe, Sí. una consulta. ¿Cuáles son los indicios que dicen que hubo esta organización secreta del GO? No, secreta en el sentido. O sea, no No. cinematográfica, ¿sí? Digamos, secreta en el sentido de que no se puede constituir dentro del ejército una facción política. Entonces, cuando se juntaban los tipos del GO, que efectivamente se juntaban y charlaban, hacían un cartel y decían, che, nos contamos lo del GO, porque se quedaban sin laburo el otro día, ¿se entiende? No, sí. No entendía la parte de dentro del ejército no se puede organizar, no se puede armar algo político. ¿Quiénes son? Ahí Está Perón, está Farrell, está Ramírez. Perdón, ¿quién estaba? Se me entrecortó. Y la superestrella es Robert Perón. Ah, ok. Pero, digamos, está Farrell, está Mercante. Ahora vamos a ver por qué son importantes Farrell, Mercante, Ramírez. Okay. Gracias, profe. Bueno, Farrell no sé si está, me parece que exageré con Farrell, ¿no? ¿Se va o está? Ahí me mataste. No, sí, digamos que las relaciones eran fluidas, sí. Sí, eso sí. Pero y acá hay otro elemento que va a aparecer después en otras filminas y en otra parte de la clase, pero quiero que entiendan. Además de ser neutralista, católico y organicista, o filocorporativista, el GO, nacionalista, existía cierta mirada nacionalista que incluía el desarrollo industrial. La necesidad del desarrollo industrial. Esto es importante, primero porque tenemos que aplicar el peronismo, segundo porque efectivamente la Argentina se industrializa y los militares son un actor decisivo de esa industrialización. ¿Qué hay en los militares en esa mirada nacionalista? Digamos, hay una mirada también que tiene que ver con la defensa, ¿no? Es decir, la necesidad de autoabastecimiento militar implica el desarrollo de algunas industrias claves, como la siderurgia, como los minerales, ¿no? Que son necesarios para poder pelear, digamos. O sea, la hipótesis de conflicto incluye la necesidad de autoabastecerse y eso implica la necesidad de impulsar el desarrollo de ciertas industrias para desarrollar la maquinaria militar, digamos. Aviaciones militares en Córdoba, fabricaciones militares también en Córdoba, son síntomas de y ya han sido grandes, no quiero exagerar, voy a usar la palabra clúster porque es viernes a la noche, digamos, ¿no? Impulsores de cierto desarrollo industrial, ¿no? Por otra parte, los militares ya tenían experiencia en el manejo de algunos sectores, por ejemplo, como el YPF, ¿no? Entonces hay que entender que si por un lado el ejército se asumía como profesionalista, había sido un gran debate de la primera década y la segunda década del siglo, por lo tanto prescindente de la política. Al mismo tiempo, los militares habían desarrollado en los anteriores 15 años al menos muchos vasos comunicantes con la sociedad civil y con la política, ¿no? También es importante decirlo porque nosotros estamos frente a un discurso, y si nosotros porque estudiamos historia, ya hicimos el círculo en la primera clase, pero en parte también porque queremos entender el mundo presente, digamos. Yo no les puedo decir qué va a pasar con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Les puedo contar lo que pasó las anteriores veces que renunció el vicepresidente. Lo mismo podemos hacer de los industriales, de los militares. Digamos. Yo no les puedo decir cómo son todos los militares, ni Sebastián tampoco, ni Aníbal tampoco. Lo que sí tenemos que decirles es que nosotros estamos frente a un discurso contemporáneo que sostiene algo así como que dictadura igual desindustrialización. Que es un discurso que, grosso modo, uno podría eventualmente validar si se refiere a la última dictadura. Pero la idea de que todos los militares golpistas eran antiindustrialistas es falsa. No se puede entender ni la política argentina sin los militares entre 1930 y 1983, y quizás un poco más, pero mucho menos se puede entender el desarrollo de la industria argentina entre 1930 y 1975 sin la participación militar. El desarrollo, no digamos la desindustrialización, el desarrollo. Gobiernos como el de Farrell, como el de Perón, como incluso el de Onganía, con todos los reprobables que pueden ser eventualmente desde la perspectiva del respeto de las instituciones republicanas, no Perón de 45 a 55, porque ahí ganó las elecciones transparentemente, pero sí Perón que participa del GO. Bueno, también hay que decir, digamos, que promovían los primeros la industrialización, el segundo cierta idea de modernización y desarrollo, a pesar de que al mismo tiempo, digamos, el gobierno autoritario, represivo, que te reventaba palos, tenía que ser peronado. ¿Se entiende? Hasta acá estamos de acuerdo.
Juan, Sí, ¿me dejas redondear con una, Sí, sí. Sí, por una idea? supuesto. No, aparte, digamos, a partir de este golpe militar, sobre todo a partir, en realidad no del golpe militar, ya en la última parte del gobierno de Castillo, lo que hay también es una especie de, digamos, de cambio de eje paulatino del rol del Estado. Es decir, si en los años 30 nosotros teníamos un Estado que estaba desarrollando ciertas herramientas y ciertos instrumentos para poder intervenir en determinadas coyunturas en la economía, acá lo que tenemos es que esta política de industrialización que van a promover los militares tenía como eje articulador al Estado, es decir, esas empresas, la flota mercante, fabricaciones militares eran empresas estatales, lo cual en cierta manera anticipa un poco, quizás uno se puede ir atrás en el tiempo con YPF, pero era más una excepción que la regla, en donde el Estado también se va a ir convirtiendo paulatinamente en dueño de medios de producción. Y eso después el peronismo lo va a llevar mucho más allá, pero que uno lo puede, digamos, ese germen lo puede rastrear en esta época. No sé si estás de acuerdo, Juan. No, sí, está perfecto, digamos. No diría medio de producción, si es una teoría muy amplia, pero sí empresas públicas, digamos. Sí, Claro. sí, claro. Y sobre todo, de verdad, el manejo de sectores clave de la economía y de sus resortes. Es muy importante, digamos. En buena parte, inclusive, de la innovación y desarrollo en los 30, si es que hubo innovación y desarrollo, digamos, el desarrollo de capacidades técnicas de la industria argentina tuvieron que ver con iniciativas militares. Sí, aparte lo que hay que tener en cuenta también, si querés, trasladándonos un poco al presente, que en esa época, digamos, el rol del Estado se iba a ir convirtiendo en cada vez más importante. Ajá. Porque por ahí nosotros, digamos, desde ciertos discursos que circulan en la actualidad, que son, digamos, muy antiestatistas, como que Estado es igual a lo peor de lo peor, bueno, en esa época y en esa coyuntura tenemos que entender que el Estado, digamos, podía llegar a ser una herramienta de progreso y sobre todo de progreso relacionado con la industria. Que de hecho esa va a ser la herencia que va a recibir Perón con el fin de la guerra, que va a intentar de alguna manera llevar adelante. Bueno, para recuperar lo que dice Seba y para articularlo con el orden de la filmina, chicos, así como nosotros decíamos, si cualquier persona más o menos, digamos, comprometida con lo que los datos indican, tiene que comentar que efectivamente la Argentina tuvo un proceso, digamos, exitoso de crecimiento económico entre 1800, sobre todo entre 1901 y 1913, digamos, pero uno podría ampliar un poco más para atrás, 1880 y 1913. También hay que decir que la Argentina respondió, digamos, relativamente bien, en términos incluso internacionales, a los desafíos que el comercio internacional le impuso a partir de 1914, pero sobre todo de 1929 y hasta mediados de la década del 70. Digamos. Uno, digamos, encuentra una performance con distintos indicadores que en términos comparativos es aceptable. Digamos. Por supuesto, no la mejor, ¿no? Uno ve el crecimiento económico argentino comparado con otras economías similares, con una dotación de recursos similares, por lo menos de recursos naturales, como Australia, Nueva Zelanda. Claro, digamos, la curva es distinta, aun cuando la Argentina crece, en los momentos que crecen más estas economías. Pero bueno, en términos de infinidad de las otras variables, la Argentina tiene un comportamiento aceptable, digamos. Eso hay que decirlo también, ¿no? No es menor. Y es importante también porque, bueno, uno de los desafíos principales que propone la Segunda Guerra Mundial, o de los efectos principales que acarrea la Segunda Guerra Mundial, es intensificar el proceso que comienza en el 14, si ustedes quieren, y se intensifica en el 29, de industrialización por sustitución de importaciones. Que se había caracterizado, y esto, digamos, se agudiza en la década del 30, por el desarrollo de industrias livianas, con mano de obra intensiva, y se había concentrado sobre todo en los sectores metalúrgicos y textiles, también alimentos y también construcción. La Segunda Guerra Mundial en principio va a profundizar ese proceso. Va a intensificar lo que a la postre serán problemas cada vez más graves, que es que no se han desarrollado industrias básicas y existe una importante dependencia del sector externo para proveernos de materias primas industriales y combustibles. Ahora bien, en algún sentido, la Segunda Guerra Mundial permitió
cierto aumento del comercio exterior y un crecimiento de la participación de las exportaciones no tradicionales, es decir, no agropecuarias, en la canasta de los bienes importados argentinos. La Primera Guerra Mundial había provocado un escenario, digamos, inicialmente lo que se espera es un escenario crítico, y así se entiende, por ejemplo, el Plan Pinedo. Ese escenario catastrófico finalmente no se desarrolló. En ese sentido hubo cierta prosperidad, digamos, en el sentido de que había un alto nivel de ocupación, saldos comerciales favorables, pero esa prosperidad tuvo mucho de artificiales. Es decir, de condiciones creadas por el comercio internacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El grueso del comercio exterior argentino se concentró en los países aliados, en buena medida por los avatares de la guerra habían hecho que el comercio continental europeo y asiático se hubiera cerrado. No solo Inglaterra, sino también Estados Unidos. Pero, por ejemplo, va a aumentar mucho el comercio de bienes, digamos, tanto la participación de América Latina en la importación de productos agrícolas argentinos, por ejemplo el caso de Brasil con los cereales, como también de los niveles de exportación de industria argentina a América Latina. Es decir, el contexto de escasez de productos industriales que provoca la Segunda Guerra Mundial va a generar un efecto, digamos, muy estimulado, por otra parte, por la creación de la Comisión de Promoción del Intercambio del 41, va a generar un bolsón favorable para las exportaciones, digamos, industriales de Argentina. Por otra parte, digamos, la relación que veníamos conversando de la década del 20, triangular entre Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña, se sostuvo en alguna medida por la agudización de los déficits de Gran Bretaña con Estados Unidos, pero en alguna medida con Argentina, por cuanto van a haber acuerdos que van a hacer que las exportaciones argentinas se realizan, las exportaciones a Inglaterra se realizan contra libras registradas en Londres y que tienen que ser utilizadas para el comercio anglo-argentino. Y esto es importante porque va a ser el origen nuevamente de unas libras bloqueadas que verán más adelante serán importantes para la nacionalización de los ferrocarriles. Argentina acordó la continuidad del aprovisionamiento de materias primas y alimentos a cambio de acreditar pagos en Londres. Esto es lo importante. Y el mercado de Londres bloqueó esas divisas. Estaban garantizadas en oro, pero bloqueadas, ¿entienden? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Profe, cuando habla de la libra bloqueada en Inglaterra, ¿se refiere a que Inglaterra le compraba, o sea, importaba de Argentina, pero no le pagaba? Directamente la metían ellos en el banco, algo así era, ¿puede ser? Quedaban bloqueadas en Londres, sí. En cuentas a favor de la Argentina. El exacto mecanismo financiero lo desconozco. No sé qué están poniendo ahí, Seba, de ineficiente, no sé qué. Por otra parte, se intensifica también las dificultades argentinas para cubrir sus importaciones de Estados Unidos. O sea, este proceso que veníamos estudiando en la etapa anterior se intensifica. Básicamente, porque la economía norteamericana no era complementaria a la economía argentina. Esto va a cambiar un poco a partir de 1941, porque Estados Unidos entra en la guerra y tiene otras necesidades, pero no queremos entrar mucho en eso. Con toda esta expansión, sin embargo, digamos, los bienes agrarios, la economía agraria se ve severamente afectada por la guerra. Es decir, tenemos un problema de restricción para conseguir insumos críticos, maquinarias y repuestos, porque tenemos que importar sobre todo de Estados Unidos, y tenemos la misma situación que se veía en los 30, que no la podíamos pagar,
porque el comercio con Gran Bretaña implicaba libras bloqueadas y la Argentina no exportaba a Estados Unidos. Y las exportaciones argentinas a América Latina no permitían financiar el comercio con Estados Unidos. Por otra parte, en relación a los bienes agrarios, o sea, hay escasez de combustible, ahora vamos a ver por qué. El propio crecimiento industrial, sin estar acompañado por el crecimiento de la infraestructura energética, lo que va a hacer es que haya una escasez de combustibles. Y por supuesto hay problemas de bodega y transporte, y los problemas de bodega y transporte, que por otra parte hicieron crecer mucho el precio de los seguros, que afectó negativamente el comercio internacional para Argentina, tenían que ver básicamente con que el mundo estaba haciendo la guerra y faltaban barcos, digamos. Este va a ser un motivo de la creación de la Marina Mercante en 1942, y eso ejemplifica muy bien lo que decía Sebastián, de que en más de un momento el Estado actuó dando respuesta a problemas centrales de la economía, B, dando respuestas relativamente exitosas, digamos, no es menor. En ese escenario inicial, el Plan Pinedo lo que presume es que va a haber una fenomenal crisis que no llegó. Esto es importante. ¿Qué pasa con el sector agrícola? Bueno, primero lo que leemos ahí, evidentemente, fuerte caída de exportaciones y de la producción de cereales, con una fuerte disminución también del área sembrada. ¿Por qué? Porque tienen un valor relativo mucho menor respecto del valor de las carnes. ¿Por qué? Porque los ejércitos son devoradores de carne. Entonces, para el sector agrícola, así como para el sector industrial y para el sector ganadero, digamos, la Segunda Guerra Mundial va a generar finalmente un efecto más positivo que el esperado, y en líneas generales son efectos positivos, sin metáfora. Esto no va a ser así para el sector agrícola. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora me una consulta sobre el Plan Pinedo de 1940. Sí. La diferencia con el plan de 1933, que en realidad en 1940 se llama Plan Reactivación Económica, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. El que hace Pinedo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en 1940 Pinedo, no me sale la palabra, pero como quiere activar lo que es el consumo interno, acuciando o aumentando lo que es la construcción de viviendas sociales, ¿puede ser? ¿Que eso es la única diferencia de 1933? No. ¿Cuál es esa diferencia entre La primera diferencia entre el plan del 33 y el del 40 es que el del 40 no se aplicó. Ese es el primero. Claro, no se llegó a hacer, bueno. pero esa era la intención de Pinedo. Bueno. Aumentar el consumo interno Bien, mediante... vamos a ordenarnos para todos. Yo te voy a responder. Vamos a ordenarnos para todos. La primera, el del 40, chicos, no se aplicó. El del 33 fue un plan de gobierno con medidas anticíclicas, tendientes a movilizar la economía. El de 1940, en última instancia, tenía esa impronta. El de 1940 respecto del de 1943, más allá también de la vocación anticíclica, el de 40 no se aplicó. Contenía conceptualmente una transformación de mucha significación para la economía argentina, que era que se aceptaba, y no es menor que decía Pinedo, digamos, un ministro de Economía liberal, asociado a las élites conservadoras, se asumía que la Argentina ya no podía depender de las exportaciones agrarias. Que básicamente la inserción de la Argentina a través pura y exclusivamente de sus ventajas comparativas, en función de su dotación de recursos naturales, fundamentalmente, había llegado a su fin. Que la industria era una realidad, que era una realidad que debía ser atendida y que era una realidad que era necesaria para lograr altos niveles de crecimiento, niveles importantes de crecimiento económico y de desarrollo. Pinedo lo va a decir con una metáfora que es hay una rueda maestra que sigue siendo las agroexportaciones, pero al lado de esa rueda maestra hay otra rueda que es ahora importante y significativa. Van a ver que para 1946 el censo industrial va a mostrar que el aporte al PBI de la industria es similar al del agro. O sea, hay un fenomenal proceso de industrialización, constitución de importaciones. Pero en el 40 Pinedo dice, che, ok, digamos, la industria llegó para quedarse. ¿No? En algún sentido es como el gran primer documento oficial que dice, esto existe. Y este es el camino. ¿Qué dice Pinedo además de eso? Sí, bueno, che, primero, digamos, existe otro reconocimiento más, que es que tenemos que buscarnos la vida para ser complementario de la economía norteamericana. Ese comercio tiene que aumentar, porque ahí, digamos, está el nuevo liderazgo económico mundial. Y a la vez dice, bueno, mira, una cosa es como cuando uno dice, no sé, yo qué sé, muerte.
¿Qué quiere decir muerte? Si bueno, dejar de vivir, pero ¿cómo te moriste? Y yo qué sé, ¿no? Entonces, Pinedo dice, bueno, no todas las industrias son iguales, y esa distinción sectorial para la Argentina va a ser importante, ¿sí? Porque ¿qué problema tenemos nosotros? Si, bueno, faltan recursos, hay escasez de maquinaria, de equipo, de combustible, o sea, tenemos problemas para importar. Nuestras exportaciones además no nos están permitiendo financiarla y encima se tenemos que comprar a Estados Unidos con lo que no comerciamos. Bueno, ¿qué hacemos? Primero dice, mira, hay dos tipos de industria. Más allá de las distinciones básicas entre pesada, liviana. Dice, hay dos tipos de industria. Una, dijo Seba la clase pasada, denominada como natural, y entendiendo natural por industrias que dependen fundamentalmente de insumos que se producen en Argentina y de recursos naturales que en Argentina existen. Y otro tipo de industria que Pinedo denomina como artificiales, dice que son estas industrias que, digamos, la verdad que dependen mucho de las importaciones de maquinaria, equipos y combustibles, y eso nos pone en una situación altamente vulnerable frente al comportamiento del comercio exterior, que por 1914, por 1929 y por 1939, la Segunda Guerra Mundial, Pinedo y todos los actores económicos interesados sabían, digamos, que era altamente cíclica y que la Argentina, digamos, en tanto era una economía abierta, sobre todo en la década del 30, que esto quiere decir con muy poca intervención sobre el comercio exterior, era altamente vulnerable a los ciclos internacionales. En ese sentido, también el Plan Pinedo contiene cierta mirada anticíclica, porque además se espera una catástrofe. Por último, y esto de la historiografía ha insistido mucho, el Plan Pinedo, digamos, además del impulso de la construcción, el impulso de la construcción es básicamente por el efecto multiplicador que tiene, que ustedes conocen, ¿no? Digamos, demanda mucha mano de obra, insumos, y eso moviliza el mercado interno. Pero además Pinedo, digamos, insiste mucho con la idea de que hay que estimular la industria con capacidad de exportar. Digamos, y en ese sentido, digamos, la propuesta de Pinedo contendría la idea de una industrialización que no se enfocaba pura y exclusivamente en el mercado interno, ¿no? Menos autárquica, menos cerrada, ¿no? Ese plan finalmente nunca se aprobó, no pasó de diputados, los diputados radicales se opusieron, bueno, no pasó por ningún lado, finalmente se opuso todo el mundo, diría, bueno, brutalizar, no es tan así, pero por supuesto la UIA aplaudió el plan, lo pidió, presionó, pero no pasó. Carvap, digamos, la asociación del sector rural mediano, si ustedes quieren, porque también la Federación Agraria se manifestaron en contra, con la idea de por qué proteger la industria. Si protegemos la industria, eso quiere decir que tenemos que pagar una industria más cara, porque si hay que protegerla porque es menos eficiente que la internacional, y entonces ¿por qué nosotros tenemos que pagar la industrialización si nosotros exportamos? Aunque le parezca mentira, una posición similar tenía inclusive algunos sectores del Partido Socialista, algunos sindicatos, ¿no? Que decían, bueno, no, si se va a desarrollar industria, que sea por inversiones de los empresarios y que sean eficientes. ¿Por qué yo con mi salario tengo que financiar el proceso de industrialización? ¿No? Digamos, ¿no? Esa posición también existía. Pero sobre todo, digamos, el Plan Pinedo se ha proyectado sobre, digamos, la historiografía durante buena parte de nuestra historia como un proyecto de industrialización alternativo al que finalmente el peronismo aplicó, más vinculado al proteccionismo y al mercado interno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, Seba, Cabeciano? Sí, no. Sí. Sí, profe. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Está mal si yo digo que el Plan Pinedo de 1940 se basó más que nada a una industrialización protegida y el de 1933 más que nada se formó para proteger lo que es la balanza de pago? No sé si me pude expresar. No, yo no lo diría. Si el plan de reactivación de 1933 efectivamente es un plan donde el Estado asume un rol anticíclico. Por supuesto que en ese rol anticíclico del Estado hay un problema fenomenal de la balanza de pago. Y es un plan que se aplica. Claro. El plan de reactivación económica de 1940, el plan de 1940, el plan Pinedo, no se aplicó. No es nada. Es un proyecto que no se aplica. Básicamente, no sé, como el proyecto del tren bala Rosario-Buenos Aires, digamos.
Claro, el de 1940 no se aplica, pero la idea era fomentar la industrialización, a eso me refiero. Y en el La 33 idea, no era... la edición pregunta por la idea general, evitar los efectos recesivos del impacto de la Segunda ok, Guerra. Y eso incluía el desarrollo de la industria. perfecto. Bueno, en relación al sector agrario, entonces, los inicios de las hostilidades en Europa van a generar importantes obstáculos a la producción y a la comercialización. Básicamente son los problemas. En primer lugar, los fletes. Su precio, los seguros, el comercio invisible, ¿no? Lo que se conoce en comercio internacional como el comercio invisible. La falta de bodega. El cierre de los mercados, el continental europeo y en menor medida asiático, son centrales para entender esto. Desde los 40 no tenemos mucho comercio con Europa continental. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora, no solo cae el volumen total de comercio, sino que además pierde valor. De manera que progresivamente y sin falta, todavía no estaba desarrollada la tecnología que conocemos hoy día vinculada a los hilos, rápidamente el país se va a encontrar con cosechas sin compradores. Y con dificultades para almacenarla. La respuesta inicial del sector agrícola fue un descenso del área sembrada. Estamos hablando siempre de maíz, trigo y lino, ¿no? Y por lo tanto un fuerte descenso de la actividad agrícola. Al mismo tiempo, se van a firmar convenios, nuevamente interviene el Estado, como decía Sebastián, con una política relativamente anticíclica, que con Brasil, para la exportación de cereales, a cambio de la importación de algún nivel de industria que el Estado argentino había firmado para fomentar el comercio con Brasil para, de alguna manera, subsidiar, digamos, o promover las exportaciones agrícolas. No obstante, esto no alcanzó y el gobierno progresivamente se vio obligado a la adquisición de producción agrícola, garantizando precios mínimos. Esta política del Estado comprando cosechas garantizando precios mínimos duró hasta 1941. ¿Qué institución tenía el Estado? Y acá esto es importante respecto de lo que había hablado Sebastián, ¿no? Las capacidades estatales. La Junta Nacional de Granos. La Junta Reguladora de Granos, perdón. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. De hecho, profe, ese grano, según el texto, cuando hubo la escasez de gasolina, de nafta, se llegaron a quemar haciendo el proceso de biocombustible. Sí, no sé cómo, sí, pero no quiero decir biocombustible porque supone una tecnología que quiero tener cuidado, ¿no? Juan, ¿me dejas una cosita de agregar? Sí. No, lo que tiene que quedar en claro para mi gusto respecto al sector agrícola, más allá de la cuestión coyuntural de la guerra, es que el sector agrícola ya venía con problemas desde los años 30. Esto que pasa en la guerra es como llovido sobre mojado. Es importante el dato que tiró Juan recién de que los 3 productos principales que exportaba Argentina, que son trigo, maíz y lino, van a retroceder mucho en cuanto a hectáreas sembradas, y eso ténganlo en cuenta porque después, más adelante, cuando haya que generar divisas y cuando el mercado interno aumente su participación en el consumo de esos mismos bienes, nos vamos a encontrar con un problema bastante importante que se va a prolongar mínimo hasta principios de los años 60. ¿Ah? Entonces, que retengan eso, o sea, es un problema bastante importante para este sector, más allá de que, retomando un poco el tema de la industria, lo que tiene también que quedar en claro es que en esta época se va a dar un debate respecto, bueno, a qué hacemos con la industria, cuánto industrializamos, hasta dónde, pero lo que tiene que quedar bien claro es que
la industria se convierte ya en un dato de la realidad. ¿Ah? Entonces tenemos por un lado un agro estancado y una industria que va, digamos, ganando cada vez mayor importancia. Bueno, después vamos a ir viendo cómo, digamos, cómo va a confluir todo eso y cómo se va a ir desarrollando. Pero el agro sufre un golpe bastante importante en esta época y creo que se va a notar mucho en los años siguientes, sobre todo en la época del peronismo, cuando hablemos de la restricción externa y de las crisis de stop and go. No, para reforzar lo que decía Sebastián, nada más es importante que quede claro que desde el 30 hasta la Argentina no va a romper la barrera, digamos, que había provocado la caída de las exportaciones en los 30, sino hasta principios de los 60. Bueno, la caída es sostenida. Bueno, otro problema de la guerra fue la dificultad para acceder a combustibles y un déficit energético, ¿no? Ahí sí, estas cosechas que el Estado compraba, con lo que cumplía una función anticíclica, se utilizaba también como combustible. Por supuesto que tenía menos poder calórico y se concentraba fundamentalmente en los ferrocarriles. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. De manera que, como ven, digamos, cuando uno sectoriza, inicialmente dice, bueno, es un shock del comercio exterior. A. B. En líneas generales la cosa no fue tan mala. De hecho, hubo cierto nivel de prosperidad. C. Esa prosperidad fue más o menos artificial. D. Sectoricemos. A. Sector agrícola. Mal. Pero, como dijo Seba, ese mal viene de antes. Y, agrego yo, dura después. B. ¿Qué pasó con el sector industrial? Bueno. En líneas generales uno puede decir que la política de los gobiernos entre el 39 y el 45, y van a ver después que del 45 en adelante también, favoreció al sector industrial. Al arsenal de medidas y instituciones y agencias y capacidades estatales que se habían desarrollado a partir de los 30, se van a sumar facilidades crediticias que va a dar el Banco Central para el desarrollo del sector agrícola. Empieza a haber un impulso para el financiamiento del crecimiento industrial que se va a terminar de materializar con la creación del Banco Industrial en 1944. Pero no es la única institución. Ya dijimos, fabricaciones militares, flota mercante del Estado, van a ser actores centrales del proceso de industrialización. Al mismo tiempo hay un proceso de más largo plazo del que ya hablamos, porque ¿cuál es la pregunta del $1.000.000? Digamos, ¿a quién le vendemos todo esto? Fundamentalmente, el estímulo viene dado por el crecimiento del mercado interno, que viene dado A, por el aumento de las tasas de urbanización, B, por esta mala performance del sector agrario, pero fundamentalmente del sector agrícola en la década del 30, que había expulsado mano de obra. Continúa este proceso que la clase pasada habíamos identificado como de industrialización liviana y, digamos, lejos de la frontera tecnológica, ¿no? Es decir, tenemos un proceso de industrialización que tiene que ver con la ocupación de la capacidad ociosa y con una alta intensidad de uso de mano de obra en talleres que en general no excedían a 100 empleados, o sea, con escalas bajas, de manera que, digamos, uno podría decir brutalmente, como decían Murmis y Portantiero, digamos, efectos pedagógicos sobre todo, que se trata de un proceso de industrialización, vuelvo a repetir, a efectos pedagógicos, un proceso de industrialización sin revolución industrial, ¿no? Digamos, esto está claro, chicos. Esto es importante respecto, digamos, de los encadenamientos hacia atrás, de los encadenamientos hacia adelante y el desarrollo de toda una infraestructura de creación, de acumulación de capital en el doble sentido, de metálico para inversiones, pero también de maquinaria y de combustibles. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, los actores centrales, ¿cuáles les dijiste que eran? Tita Merelo. ¿Actores centrales de qué?
del sector industrial. Los nombraste al principio, pero no, los quería anotar y no llegué. No, más que actores, sectores. Si uno sectoriza el crecimiento industrial, viene dado sobre todo por metalurgia, textil, en menor medida alimentos, construcción, si ustedes quieren, con todos los matices que hay que poner para ver si la construcción es una industria, ¿no? Esos son los sectores más dinámicos, digamos. Bueno, hasta acá, esto es importante, es central. Bueno, ¿cuáles son las características, digamos? Hay que entender que en el impulso del sector militar a la industrialización no hay un criterio de eficiencia. No existe esta preocupación, por ejemplo, que tenía Pinedo, decir, bueno, ¿y a quién le vendemos esto? ¿Cómo me sepan no importar? Sino más bien criterios vinculados a la defensa, a la necesidad de autoabastecimiento frente al escenario de un conflicto militar, ¿no? Y esto de la eficiencia es más o menos importante, ¿por qué? Porque si la industria sobrevive sin ineficiencia, eso quiere decir que está sobreviviendo con protección estatal. No hay problema, en principio, uno podría decir, bueno, fenomenal, al compás del avance de las ideas relativamente keynesianas, uno podría decir, en la medida que el Estado impulsa con el desarrollo de infraestructura, con el crédito, con una política monetaria expansiva, la creación de un mercado interno, mientras ese mercado interno, digamos, vaya desarrollando a mayores escalas y mayores niveles de eficiencia, en algún momento, digamos, esa economía tendrá menor dependencia de las exportaciones y tendrá capacidad de exportar, o sea, será más barata. Que uno puede sacrificar el presente en aras del futuro, pero si el presente nunca llega, uno tiene un problema. Y esto va a ser un desafío de la Argentina en los próximos años, en nuestra materia, en los próximos 30, 40 años, ¿no? Es decir, nosotros estamos atravesando un proceso de industrialización sin revolución industrial y estamos atravesando un proceso cuya pregunta central sería, digamos, ¿cómo me industrializo yo? ¿Cómo se industrializa una economía en un mundo que ya está industrializado? Entonces uno podría decir, bueno, claro, es muy difícil competir inicialmente, entonces es de suponer que podría ser deseable una intervención del Estado a través de una política arancelaria, de crédito, de subsidio, de constitución de agencias estatales que lo favorezcan, del financiamiento de una política de salarios elevados para que el mercado tenga capacidad de compra, pero el punto es cuánto se puede sostener eso, digamos. Claro que en contextos favorables de la balanza comercial, porque tus exportaciones, digamos, estén bien valoradas, cosa que ha pasado, por el caso de Argentina, agrarias, eso puede ser financiable. El problema es cuando eso deja de pasar, ¿no? Esto es importante que atiendan porque en adelante vamos a tener, digamos, lo que es crisis de stop and go, lo vamos a decir ahora, quédenselo como nota al pie, ¿no? Es decir, que hay una corriente industrialista, volviendo, hay una corriente industrialista del ejército, liderada en buena medida por el general Sabio, asociado a YPF, pero también a fabricaciones militares y a cuanta iniciativa vinculada a la promoción de la industria tiene el ejército. El crecimiento industrial fue tanto absoluto como relativo. Es decir, crece tanto, digamos, el PBI general industrial como su participación dentro del PBI total, ¿no? Es decir, el sector industrial es cada vez más importante en términos absolutos, pero al mismo tiempo tiene cada vez una significación mayor para el PBI argentino. Si creció más la industria que el resto de los sectores. En la guerra, hay una fuerte participación de las exportaciones a países latinoamericanos que también estaban atravesando, digamos, un proceso de integración sustitutiva, pero, digamos, cuyo punto de partida y de llegada eran mucho más bajos. ¿Cuáles son los problemas en nuestra Argentina? Aquí, digamos, la obsolescencia de la maquinaria, las dificultades de los combustibles. Ahora, la obsolescencia de la maquinaria es importante también porque eso va a ir provocando, digamos, bajos niveles de productividad y al mismo tiempo un alto nivel de descapitalización, ¿no? Si no se renuevan los equipos. Esto puede no ser importante ahora o puede parecer no tan significativo ahora. En cuanto avancemos 30 o 40 carillas en los textos, vamos a ver por qué esto es bien importante. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Una consulta. Sí.
puede ser que la industria crezca con la capacidad instalada de la década de los 20 y que Sí, se fortaleció solo un poco en los 30. No, solo un poco no. Mucho. Pero lo hace, digamos, sin nuevo desarrollo tecnológico. Porque el tema es que me está diciendo, ¿qué es capacidad instalada para vos? A ver. Todo lo que es maquinaria y todo lo que implementa el... Sí, entonces sí, no hay un proceso de renovación y en líneas generales uno podría decir que es esa capacidad instalada. Hay un artículo clásico de Villarroel sobre esto. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora bien, la política económica, ¿qué podemos decir las tendencias generales? Bueno, por lo que hemos señalado, digamos, por las libras bloqueadas, por el aumento de las exportaciones a América Latina y porque hay dificultades para comprar bienes porque escasean. El contexto general es que sobran divisas. Algunas no se pueden gastar, los fondos bloqueados, y faltan bienes. Faltan bienes porque el mercado internacional no ofrece bienes de capital. Esto va a tener un impacto inflacionario. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la capacidad de compra sin que haya un aumento de la demanda o de la cantidad de bienes para satisfacerlo. O equilibrada, ¿se entiende? En principio empezamos a tener efectos que distaban de ser los recesivos, ¿no? Porque a la vez tenemos un aumento de la cantidad de ocupación y un aumento del salario industrial. Y ahí, digamos, es cuando la literatura, esta experiencia es la que la literatura muchas veces, sobre todo la literatura de época, señalaba como una experiencia así medio hollywoodense, ¿no? Es decir, en el sentido de alto, un mundo feliz, ¿no? El poder de compra de los argentinos creció incluso con una mayor velocidad que la necesaria para estimular la actividad económica satisfactoria. Esto en principio decía, qué lindo, pero ojo, porque como decíamos hace unos segundos, tenía efectos inflacionarios. La inflación, ya dijimos en algún momento, no es una enfermedad. La inflación no es una enfermedad. La inflación es un síntoma. De manera que, y es un síntoma que no responde pura y exclusivamente a las condiciones de la oferta monetaria, chicos. Digamos, la inflación es un síntoma y tiene orígenes múltiples. Entonces, cada vez que nos enfrentemos al contexto inflacionario, tenemos que hacer un esfuerzo para comprender qué situación está reflejando. Por supuesto que siempre es una situación problemática, pero hay que ver cuál, ¿no? Bueno, siempre problemática, hay perspectivas que indican que no siempre, dependiendo de los volúmenes, es problemática. Es decir, en las políticas más asociadas a lo que luego se conoció como keynesianismo, indicarían, digamos, que el estímulo al consumo a través del déficit fiscal, digamos, en la medida que provoca un crecimiento económico, que todos los años se coma ese margen de inflación que me crea el déficit fiscal, no es un problema serio, digamos, ¿no? El problema es cuando la economía crece menos que ese ritmo y entonces se acumulan los problemas y empieza a haber una inflación cada vez más estructural, ¿no? Pero en todo caso, eventualmente, para muchas perspectivas, pocos puntos de inflación pueden ser incluso síntomas positivos. En todo caso, lo importante, vuelvo a repetir, la inflación es un síntoma en una enfermedad y tiene múltiples causas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? En el contexto de la guerra, sí, la causa en la inflación era que la Argentina tenía una balanza comercial altamente favorable, es decir, no nos pasa lo que nos pasaba ahora, el volumen, el stock de divisas es muy grande, no nos pasa lo que nos pasa ahora, y justamente, digamos, porque sobran medios de pago, pero faltan bienes, tenemos un problema inflacionario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, en 1942, no sé si querés presentar la voz, esta Filmina Seba, para no hable siempre yo, como vos quieras. Sí, bueno, después del ministerio de Pinedo lo reemplaza otro señor que se llamó Carlos Acevedo, y básicamente prestando atención a lo que era ese contexto en donde
digamos, lo que importaba no era la recesión, porque de hecho no había recesión. Cuando uno, digamos, apunta a la industria, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿de dónde salieron estos tipos que están trabajando en la industria? De gente que emigra justamente de las zonas rurales que están en crisis, van a trabajar a la industria se está expandiendo, por lo tanto la recesión no era un problema, sino la inflación. Y básicamente lo que se hace es implementar un plan de estabilización, lo que podríamos llamar un ajuste, que consistió básicamente en dos medidas: en reducir el déficit fiscal, o sea que el Estado aplique lo que sería una política monetaria y crediticia restrictiva, y a su vez aumentar impuestos para quitarle poder de compra a la población, porque ahora nosotros nos encontramos con que hay más gente que puede conseguir trabajo en una industria, que tiene un salario y que por ende tiene capacidad de consumo. Entonces la idea era generarles, o mejor dicho, restarles capacidad de consumo y de esa manera tratar de enfriar la economía. Después, bueno, hubo una política, digamos, tras la filmina, que tiene que ver con tratar de aumentar las alícuotas de lo que era el impuesto a los réditos, establecer un gravamen a los beneficios extraordinarios, es decir, a los sectores que estaban ganando más con la coyuntura de guerra, fundamentalmente los sectores ganaderos, que eran los que exportaban carne a Gran Bretaña, lo cual se asemeja a algunas medidas que el peronismo va a intentar llevar adelante en los años siguientes, y que finalmente va a fracasar porque hay una presión de las asociaciones empresarias que van a echar por tierra con esto. Y después quería agregar una cosa que se relaciona más que nada con el tema de la industrialización. Hay cierta mirada que cuando se enfoca en lo que es la experiencia peronista, suele decir que Argentina, cuando sale de la guerra, tenía, digamos, divisas y oro como para tirar manteca al techo. En realidad hay un dato interesante que menciona Rapoport, que tiene que ver con que del total de esas divisas que Argentina tenía disponibles, ya sea las generadas en el área del dólar o las bloqueadas en Inglaterra, 2/3 se tendrían que invertir para reponer el stock de combustibles y la maquinaria que se fue gastando durante todo este periodo. Lo cual me parece también importante retenerlo, porque eso, cuando lleguemos a San Perón, le va a imponer ciertos límites a su política económica, y digamos, los márgenes no eran tan amplios para poder hacer lo que se le ocurriera. Con lo cual también hay que situarse un poco en el contexto de época y tratar de mirarlo en ese contexto y no desde nuestro presente, que es algo muy común. Sobre todo porque hay miradas que suelen decir, bueno, que Argentina, cuando vino Perón, perdió una oportunidad dorada, se dilapidaron las divisas, etcétera, etcétera. Bueno, eso para mi gusto hay que tomarlo con pinzas. La situación de Argentina, cuando termine la guerra, va a ser buena, pero tampoco era excesivamente buena. No sé si estás de acuerdo, Juan. No, sí. Más que excesivamente buena o no, simplemente el primer matiz que puso Sebastián, digamos. Esta experiencia lo que nos muestra, digamos, es que la política, el comercio internacional tiene más bemoles que una simple cuenta del debiera haber, digamos, ¿no? Pero en principio, por supuesto, la Argentina tiene una situación holgada, tiene un estado de reservas importantes. Ahora, no todas las reservas son de libre disponibilidad, ¿no? Y eso le pone una serie de condicionantes a la política, porque una parte importante eran reservas que no tenían libre disponibilidad y casualmente lo tienen como una economía que está en condiciones muy particulares porque está en la Segunda Guerra Mundial, y eso va a dificultar el comercio argentino, digamos, o va a dificultar, digamos, la dinámica de algunos sectores en Argentina. Uno no se puede preguntar jamás qué hubiera pasado si, pero lo que dice Sebastián, digamos, es interesante en la medida que uno se podría preguntar, haciendo un ejercicio que, vuelvo a repetir, debería ser ilegal. Bueno, y si Argentina hubiera podido disponer de esas divisas, quizás hubiera comprado la maquinaria necesaria para. ¿Se entiende? No lo sabemos. Pues no pasó. Pero este ejercicio contrafáctico puede servir pedagógicamente para que entiendan lo que está diciendo Sebastián. La política monetaria
tiene más vueltas que el simple debe ir a ver. Bueno. Profe, sí. Una consulta. ¿Qué quieren decir cuando se dice que el 35% eran divisas de compensación? ¿Era con lo que estaba bloqueado con Inglaterra? Sí. Okay. Bueno, en realidad no solo con Inglaterra, básicamente lo que importa es que no son de libre disponibilidad. Bueno, el fin de la economía dominada por la ortodoxia y por la exportación. Lo de la ortodoxia, hasta ahí, bueno, no sé cuán ortodoxo era antes, pero en todo caso está bien la metáfora. ¿Cuáles, digamos, qué motivan este fin? Digamos, la Primera Guerra Mundial, ¿qué motiva? Bueno, motivan nuevos debates. Y estos debates están motivados, por la redundancia, porque ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Respuesta, se fue todo al demonio, al punto tal que en la Unión Soviética hubo una revolución, en Rusia hubo una revolución. No digo que sea el temor principal de todos, pero entre actores principales como Perón, por ejemplo, el miedo a una posible revolución social derivada de la crisis que iba a provocar el fin de la Segunda Guerra Mundial, ordena buena parte de sus horizontes. ¿Qué quiere decir esto? Que como dijimos hasta aquí, hay una demanda muy fuerte, pero artificial, en el sentido que es resultado de que las economías internacionales están financiando una guerra de productos argentinos. ¿Qué va a pasar cuando el mundo vuelva a la normalidad? Y bueno, nos va a dejar de comprar. Y con toda esta gente que contratamos, ¿qué vamos a hacer? Todo estos tipos que viven acá, ¿qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias sociales? Y ahí empieza a haber, digamos, un temor cada vez más marcado. Esto es importante porque va a ordenar las expectativas de algunos actores, vuelvo a repetir, como por ejemplo Perón, ¿no? Por otro lado, digamos, es una metáfora que la que viene, estamos siempre hablando de niveles de intensidad, digamos, no es la primera vez a partir de la Segunda Guerra Mundial que en Argentina las políticas económicas van a tener una influencia decisiva, pero digamos, casi les diría que es la estocada final para la idea de que la economía se equilibra naturalmente y en adelante tendremos, digamos, gestiones económicas que parten de la idea de que el Estado es un actor central del direccionamiento de la economía y de que debe, digamos, desarrollar políticas pro y anticíclicas según sus objetivos e idealmente en algún caso según su planificación. Se crean nuevas instituciones inclusive para planificar el mundo que vendrá y ahí aparece el Consejo Nacional de Posguerra, ¿no? Esto ya se da en el contexto del golpe militar de 1943, es una institución que se da en una dictadura, ¿no? Le vuelvo a repetir, de la que Perón participa y acá quiero ser claro, digamos, Perón es muchas cosas, entre ellas un militar golpista, B, un campeón mundial de la democracia en el sentido que se cansó de ganar la elección. Aparece en la política como un militar golpista, pero luego es un presidente electo en elecciones limpias y transparentes como ninguna. Es las dos cosas. Si alguno de ustedes quiere, digamos, incentivar uno u otro aspecto, me parece bien, porque es una cosa personal, en términos políticos. Ahora, en términos académicos, eso estaría realmente mal, porque efectivamente fue las dos cosas. ¿Se entiende? Entonces ustedes después, cuando coman un asado, digan lo que quieran. Pero cuando hablamos académicamente nos ceñimos a los datos. Fue parte de un gobierno militar, fue parte de un golpe de Estado, fue parte de una dictadura, pero también fue un campeón mundial de la democracia. El campeón mundial es una metáfora demasiado fuerte, pero ganó ininterrumpidamente todas las elecciones a las que se presentó a partir de 1946. Guste, no guste, voten lo que quieran, no estamos hablando de eso, estamos tratando de ceñirnos a los datos. ¿Está claro? Sí, profe. Y esto para nada es una posición respecto de cómo funcionaba la República durante el peronismo, ¿no? Y acá otro aprendizaje al estilo de Sebastián. Una cosa es la República y otra la democracia, no es lo mismo. Y tan importante es, porque si no Aristóteles y Platón son cuatro de copa no es lo mismo la República que la democracia. Bueno, el Consejo Nacional de Posguerra, entonces, de alguna manera, digamos, y acá aparece otra categoría clave, planificar, que va a ser cada vez más importante, digamos, para la economía argentina, para las políticas económicas argentinas, digamos, una institución que se propone, digamos, imaginar cómo va a ser el fin de la guerra, qué impacto va a tener sobre la Argentina y planificar cómo orientar sus efectos
hacia, digamos, los lugares que se consideran convenientes, que son básicamente garantizar el pleno empleo y fomentar, digamos, continuar fomentando el crecimiento de este industrial por motivos vinculados a la defensa, pero también cada vez más a que, como decíamos hace un rato con Sebastián, el sector industrial ya no es una rueda marginal, sino una rueda central de la economía argentina. Entonces, las propuestas del Consejo Nacional de Posguerra, digamos, una institución de carácter propositivo en ese sentido, digamos, cuyo objetivo es proponer, orientar, coordinar, busca garantizar la continuidad de las condiciones presentes, básicamente, sostener la industria, y, digamos, presume que es necesario realizar un conjunto de cambios para que, sin esa protección artificial que había dado la guerra, se pueda continuar desarrollando el sector. Pero hay otro elemento que no es menor, que es que, digamos, ya en el Consejo Nacional de Posguerra no se habla de industria artificial, natural, se habla de industria. Creo que eso es un dato. Hay cada vez más participación corporativista, la UIA, por ejemplo, ¿no? Digamos, organizaciones gremiales empresariales participan en las discusiones políticas. Se consolida la idea de que es necesario subsidiar el sostenimiento del sector empresarial. Básicamente estamos hablando de crédito, de protección arancelaria y de salario alto. Y empiezan a haber debates, o hay debates importantes entre actores intelectuales centrales de la economía argentina, policymakers también. John Pinedo, quien tenía una posición, digamos, que era la que contamos en el plan Pinedo, valga la redundancia, que era que hay un sector central, maestro, que son las agroexportaciones, pero junto con ella, digamos, hay que sostener el sector industrial. En cambio, Raúl Prebisch, que es quien luego desarrollará la tesis Prebisch-Singer y estará, digamos, será uno de los creadores de la CEPAL y uno de sus directores, sostenía, digamos, en cambio, que el crecimiento industrial había sido artificial. Y Prebisch tenía una posición, acá hay matices, ¿no? Por eso ese silencio. Tenía una posición que, si bien no era antiindustrialista en este momento de su vida, Prebisch ya tenía que, bueno, que había habido mucho de crecimiento industrial que tenía que ver con las condiciones creadas por la posguerra, que eso no había que apoyar, que había que separar la paja del trigo, que efectivamente había una industria que valía la pena apoyar, pero que no era todo el crecimiento industrial. Es un tema de matiz, pero en ese sentido el matiz de Prebisch es más fuerte. Luego tenemos otras intelectuales que aquí no aparecen, como Alejandro Bunge, que en cambio tienen una posición más decididamente proteccionista y más decididamente industrialista, y van a tener alguna influencia en algunos actores claves de la política de la dictadura y posteriormente del peronismo, como José Figuerola. La guerra termina y se firman los acuerdos de Bretton Woods, que ustedes conocen, que le ponen fin al patrón oro. Y a la Belle Époque, ¿quién puso Belle Époque? ¿Se va vos o Aníbal? No, fue Aníbal. Le puso fin al patrón oro, definitivo, a la estocada final del patrón oro, y se crean un conjunto de instituciones multilaterales que tienden a buscar garantizar un comercio multilateral sobre la base de un tipo de cambio fijo, pero acordado y financiado por instituciones internacionales. Fundamentalmente el FMI, que es un prestamista de última instancia de balanzas de pagos, para evitar devaluaciones, aunque en sus programas contiene la posibilidad de devaluar, pero se supone que son devaluaciones correctivas de las productividades medias, no, digamos, para ganar competitividad. El Banco Mundial, que va a financiar, digamos, el desarrollo, infraestructura, y el GATT, ¿no? Que es una institución, digamos, que ahora no se llama más, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Comercio. Y el GATT, que es una institución que tiende a facilitar el comercio multilateral, digamos. El GATT va a terminar de eliminar definitivamente la cláusula de la nación más favorecida, y lo que va a hacer es que cada miembro del GATT le otorga las facilidades que tiene con cualquier nación a todas las naciones miembros del GATT. También se crea la OTAN, ¿no? Entonces, es importante.
la posición de Keynes en la creación del FMI, hay dos posiciones fuertes en la creación del FMI, la de Keynes y la de White. Keynes es el representante británico, White el norteamericano. La de Keynes, digamos, un poco recuperaba la experiencia británica del siglo XIX e insistía con la necesidad de que se inyectara mucha liquidez y que el FMI funcionara como un prestamista de última instancia, pero laxo, ¿no? Y básicamente con fondos aportados por Estados Unidos. Digamos. Estados Unidos tiene una posición, digamos, frente al comercio internacional un poco más proteccionista, liberal en su proyección, pero proteccionista en términos del funcionamiento general del comercio mundial. Y también, por otro lado, va a tener una actitud mucho más prescindente que la que tenía Gran Bretaña hasta 1914. Gran Bretaña asume su rol de líder del comercio internacional y financista del comercio internacional, y Estados Unidos va a sostener mucho menos. De manera que la posición de Keynes, que implicaba crear el famoso Bancor y tal, no va a suceder, y va a ganar la posición norteamericana, digamos, liderada por White, que entre otras cosas creo que White vino a la Argentina, digamos, como agregado comercial en los 30, 40, al final del 39, 40, y dijo, no, Argentina es bárbara, ¿cómo va a crecer estos tipos? No sé qué, bueno, pues lo pasó. Hay una ampliación del rol del Estado también, digamos, ya no solo en Argentina. Vamos a empezar a conocer los famosos estados, a la postre, famosos estados de bienestar, digamos, ¿no? En ese sentido, el peronismo no es necesariamente una argentinada en sus concepciones, en algunas de sus concepciones generales, en otras, por supuesto que sí. Bueno, se va a crear la ONU. Esto no. Un poco para cerrar la clase, por eso no queremos entrar tanto, y aparte se supone que lo conocen en Historia Económica y Social General. Y finalmente, digamos, va a aparecer el problema de la reconstrucción europea, y de ahí, digamos, va a surgir la cuestión del plan Marshall y el financiamiento norteamericano, y van a aparecer dificultades para la Argentina de resultados de haber sostenido la neutralidad más de lo que se le recomendaba. Digamos. Dicho todo esto, no pienso agregar una sola palabra más, salvo que hagan preguntas, en cuyo caso prefiero que las responda Seba. No hay preguntas a la 1. No hay preguntas a las 2. Bueno, muchachos, entonces no queda más que desearles un buen fin de semana, que la pasen bien. Como siempre, Seba, un gusto verte. Igualmente. Apoyo. Y a disfrutar de lo que se supone será un fin de semana soleado, muchachos. Buen fin de. Chao, buen fin de semana. Bueno, buen fin de. No. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, profe.